Muy buenos días. Hace poco más de media hora comenzaba en París la cumbre en la que se busca el primer acuerdo global contra el cambio climático. 195 países pretenden reemplazar el protocolo de Kioto y los 150 jefes de Estado y de Gobierno arrancaban esta importantísima cumbre con un minuto de silencio. Ahí lo tienen, minuto de silencio por las víctimas, por las 130 víctimas mortales y los 350 heridos de la masacre de París de hace solo 2 semanas. En palabras del presidente Hollande, jamás había tenido lugar una cumbre con tantos jefes de Estado y de Gobierno juntos y jamás una cumbre había tenido un objetivo tan amplio, que es el futuro nada más y nada menos que de nuestro planeta. Escuchen al presidente Hollande. El año que acabamos de vivir ha sido el año de todos los récords. Récord de temperaturas, récord de concentración de CO2, récord de número de acontecimientos climáticos extremos, sequía, inundaciones, deshielo, aumento del nivel del mar. Las víctimas de estos fenómenos se cuentan por millones. Pues ahí lo tienen al presidente de la República de Francia explicando que tenemos que afrontar en el mundo los dos grandes desafíos unidos, la lucha contra el terrorismo por un lado y la lucha contra el cambio climático. Y precisamente recalcaba que el año pasado, lo acaban de ver ustedes, fue un año récord en temperatura, en emisiones de CO2 y en acontecimientos climáticos extremos que afectan a millones de personas y que no hay nadie a resguardo de que estos acontecimientos extremos y de que este cambio climático nos afecte. Y en España, ¿qué es lo que ocurre? Pues esta cumbre tiene lugar, lo saben ustedes, cuando faltan solo 4 días para el inicio de la campaña electoral y el presidente del Gobierno se encuentra en París, pero esta noche tendrá lugar el primer debate electoral que será retransmitido aquí en 13 TV. Ya lo saben, el debate entre Sánchez, Rivera e Iglesias, que van a poder ver ustedes aquí directamente con Alfredo Urdazi, jefe de los servicios informativos de esta casa, también con Carlos Cuesta y quien les habla, y precisamente en una mañana, hoy que amanecíamos, ¿cómo? Pues una mañana repletita de encuestas, de sondeos. Los medios de comunicación aportan sus sondeos ante la gran cita del 20 de diciembre, una cita en la que se pone de manifiesto que el PP sería la fuerza más votada, pero que necesitaría por lo menos el apoyo de Ciudadanos para gobernar. Eso dicen 2 de las 3 encuestas que tenemos hoy encima de la mesa, pero hay otra que habla incluso de un empate técnico entre Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Así que es reñidísima esta carrera a la Moncloa. ¿No es así, Víctor Arribas? Buenos días. ¿Qué tal? Efectivamente, buenos días, Isabel. Como tú lo dices, hay 4 sondeos, incluido el de ayer que publicó el diario El País, a 4 días del inicio de la campaña electoral, a 20 días exactos de la celebración de las elecciones generales. Antes de entrar en los detalles de esos 4 sondeos de opinión, sondeos con intención de voto que se han conocido en estas últimas 24 horas, veamos cuáles son las 4 grandes claves que arrojan la nota media, podemos decir, de los sondeos. En primer lugar, gana el Partido Popular, eso no lo discute ningún sondeo, incluso el que establece los márgenes más cortos. En segundo lugar, Ciudadanos, el partido de moda, el partido emergente, podría situarse por encima en estimación de voto del Partido Socialista. Es algo que solo podremos confirmar en la jornada electoral del 20 de diciembre. En tercer lugar, el Partido Popular. El pacto preferido es el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos. Se nos ha colado ahí el logotipo del PSOE, pero el preferido de los encuestados en estos sondeos es Partido Popular junto a Ciudadanos. Y en último lugar, ¿qué ocurrirá con el altísimo porcentaje de indecisos, de personas que aún no han decidido el sentido de su voto, que según la encuesta de GAT3 se sitúa en torno al 20-22%. Hay otros sondeos como el de Sigma 2 que lo sitúan en más del 30% de personas que todavía no saben a qué candidato van a depositar
depositar su confianza el 20 de diciembre. Comencemos con la encuesta de GAT3 para el diario ABC y la cadena COPE, el sondeo que hoy se publica y que sitúa ganadora al Partido Popular con el 28,3% de los votos. El porcentaje que vemos es respecto al estudio anterior de GAT3 hace una semana. El Partido Socialista sería el segundo más votado, por encima del 23%, subiría 3 décimas en relación al anterior sondeo. Ciudadanos estaría en torno al 17,4%, experimentaría la mayor subida según este sondeo en una semana, de 1 punto porcentual. Y por último, de los 4 importantes, Podemos se situaría con un 14,9% y sigue su tendencia a la baja. Este sondeo dice en general que Partido Popular y Partido Socialista estabilizan su voto. Veamos el sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo, que hoy se publica también. El Partido Popular gana también con un porcentaje algo menor, 27%, establecería en el Congreso de los Diputados entre 111 y 115 diputados. Ciudadanos sería la segunda fuerza más votada y superaría por casi 4 puntos al Partido Socialista, 23,9%, entre 82 y 84 escaños, y el PSOE quedaría por debajo de los 80 diputados. Yo creo que no había ningún sondeo que situaba esta cota tan baja en el Partido Socialista. Podemos, ya decimos, estabilizado en torno al 15-16% también para la encuesta de Sigma 2. Veamos qué dice NC Report, la encuesta que hoy publica el diario La Razón. Rajoy se distanciaría de Sánchez en aproximadamente 6 puntos y de Albert Rivera en casi 12 puntos. El Partido Popular ganaría entre 125 y 130 diputados. El PSOE sería la segunda fuerza más votada con entre 91 y 95. Ciudadanos en el 17% con entre 52 y 55. Y Podemos con el 15% entre 42 y 46. Y la encuesta del triple empate, la encuesta de Metroscopia publicada ayer por el diario El País, que establece unas diferencias no mínimas, de 2 décimas entre el partido más votado y el tercer partido más votado. El PP 22,7%, Ciudadanos superaría también aquí en votos y en escaños al Partido Socialista 22,6% y Partido Socialista 22,5%. Fíjense la escasísima diferencia de votos que establece Metroscopia entre los 3 partidos más votados. Luego se quedaría con ese 17% el partido de Pablo Iglesias. Conocidos los sondeos, les planteamos la pregunta que hoy formulamos para que puedan responder. ¿Quiere que Rajoy gane las elecciones? ¿Quiere usted que Mariano Rajoy gane los comicios del 20 de diciembre? Si quieren votar sí, háganlo en el 905-855-001. Si quieren votar que no es su intención, que gane Rajoy, 905-855-002. Y les animamos también a participar a través de Twitter con 3 etiquetas que hoy desplegamos sobre los grandes temas de debate de los que vamos a hablar. En primer lugar, MCA Cumbre Clima, para hablar de esa importante cita de París. En segundo lugar, MCA quedan 20 días. Ya estamos a menos de 3 semanas para la celebración de elecciones. Y en tercer lugar, MCA, no estáis solos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la solidaridad importante con los cristianos de Irak. Isabel, en esta Navidad. Hombre, qué gran iniciativa, Víctor. Te espero ahora mismo en plató esa iniciativa que hacemos nuestra, una campaña de Navidad de la Fundación Promoción Social de la Cultura, que lo que está es promoviendo felicitaciones navideñas para los refugiados cristianos en Irak, en el Kurdistán y en Siria, que han tenido que dejar todo porque no han sido apóstatas, así que han salido huyendo y solo piden que ustedes, que nosotros, y por eso lo hacemos nuestra, digamos no estáis solos y les digamos feliz Navidad. Así, en español, como ustedes lo oyen, o en árabe. Luego se lo vamos a contar con más detalle porque estará con nosotros el director de Comunicación y Voluntariado de esa fundación, José Luis Tatarain. Pero antes, importantísima cumbre que se está celebrando en París. Ya lo saben ustedes, esa cumbre del clima. Vamos a dar paso primero a... Bueno, les voy a pedir que vean lo que está pasando en París con una iniciativa ayer muy bonita. Saben ustedes, esa Plaza de la República en la cual se enviaron miles de zapatos. Se pusieron ahí para decir el planeta es nuestro, hay que hacer algo para luchar precisamente contra este cambio climático. ¿Y quién fue el primero que envió sus zapatos? El Papa Francisco. Unos zapatos blancos donde viene su nombre, pero también la inscripción de su encíclica, Laudato Si. Ya lo saben, la encíclica del Papa. Y frente a esta iniciativa bien bonita, pues ahí estaban los de siempre, ¿no? Los violentos. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en París. 17 días después de los atentados, París se blinda para acoger la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático.
Como ya aseguró su primer ministro Manuel Valls, París no cede al terror y celebra la cumbre tal y como estaba previsto. Cerca de 2.800 policías, gendarmes y bomberos velarán por la seguridad de los casi 150 jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán durante 15 días en la capital gala. El objetivo, evitar que la temperatura de nuestro planeta aumente 2 grados. Líderes mundiales, desde el presidente de China, Xi Jinping, pasando por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Angela Merkel o Barack Obama, acuden a la cita. Eso sí, estando muy presentes los atentados que golpearon la capital francesa el 13N. El presidente de Estados Unidos aprovechaba la visita ayer para acudir a las puertas de la Sala Bataclan a rendir homenaje a las víctimas. Horas antes tenía lugar esta protesta pacífica. 22.000 pares de zapatos, entre ellos los del Papa, llenaban la Plaza de la República. Representan a los manifestantes ausentes contra la cumbre sobre el cambio climático, porque las medidas de seguridad del Ejecutivo galo prohibían las manifestaciones, aunque sí que estaba permitida esta cadena humana de 3 kilómetros que consiguió unir la Plaza de la República con la Plaza de la Nación. Imagen de paz que se rompía horas después con la irrupción de la izquierda radical, violando la prohibición a manifestarse del Ejecutivo galo y lanzando velas a la policía. Esas mismas velas que rendían homenaje a los asesinados. Los actos violentos contra la policía en la Plaza de la República son indignos. El respeto de este lugar es el respeto a la memoria de las víctimas. Protestas a las que la policía respondió con gases lacrimógenos y que se saldó con la detención de 289 personas. Pues ya ven qué diferente forma de reivindicar algo, desde luego que nos sumamos yo creo que todos. Lo vamos a ver ahora mismo. Voy a saludar y a dar la bienvenida ya por estar aquí a Carmen Río Lobos, portavoz del PP de Castilla-La Mancha. Buenos Carmen, días. Yo me gustaría empezar con la frase del jefe indio que decía que el planeta Tierra y el mundo no es la herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y yo creo que bajo ese principio, 154 jefes de Estado y jefes de Gobierno de todo el mundo, en un éxito sin precedentes que tiene en este momento París, de seguridad también, los tiene reunidos para hablar de eso, del préstamo de nuestros hijos, que es nuestro planeta. Carmen, como te oiga coleta morada, te quita la frase. La frase del jefe indio, digo. Esther Jaén, bienvenida. Muy buenas. Bueno, importante cumbre, ¿no? Y además éxito, decía Hollande, nunca jamás se ha organizado una cumbre en ningún país, son palabras de Hollande, con tantísimo jefe de Estado y de Gobierno. Éxito de convocatoria. Espero que también haya un éxito en los resultados finales, más allá de los objetivos. Todos sabemos cuál es el objetivo, y el voluntarismo y las buenas palabras, porque si hacemos un protocolo de Kioto 2, esto no funciona. Hombre, claro, hay que hacer medidas que desde luego... Sí, pagar por contaminar ya no puede ser. Es decir, yo me paso, pero te compro a ti que tú contamines menos y hacemos un cambio de cromos, va a ser que no, porque la cosa es muy seria. Ricardo Martín. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido. Encantadísimo. No sé qué opinará el primo de Rajoy de todo esto, que creo que era negacionista del cambio climático, como en general la derecha española. La derecha española ha negado siempre esto, se reía. Hace unos meses todavía había locutores y periodistas, compañeros nuestros, que en radios pues decían, está el cambio climático, qué tontería, por favor, esto. Bueno, afortunadamente, y me alegra mucho que la portavoz del Partido Popular, también Miguel Arias Cañete lo ha dicho ahora, y por fin estamos alineados todos. Es un desastre lo que está pasando en la Tierra, y esto obliga, por ejemplo, el gasóleo, pues habrá que quitar el gasóleo de los coches, estas cosas. El Papa, quiero decir una vez más, que ha contribuido de una manera decisiva al cambio de opinión en este punto. Bueno, yo quiero decir, os pido un titular, pero fíjense ustedes, aquí hemos recordado, porque hay memoria, aunque a algunos les flaquee, y resulta que hay quien se acuerda del primo de Rajoy, Ricardo, es que fue me muy encanta. Notable, aquello, pero quiero yo ir por otro lado también y aportar más ingredientes para el debate. Por ejemplo, España, no sé si es el único, pero tiene el triste récord y honor de haber anulado una cumbre que iba a haber, ¿recuerdan ustedes? Cuando gobernaba Zapatero, una cumbre en Barcelona, entonces era ministra María Antonia Trujillo. ¿Y saben ustedes por qué la anuló? Porque les daba miedo. ¡Ay! No había
no se podía garantizar la seguridad. Fíjense, la cumbre de París, esto es un país serio y gobernantes serios. Alfonso Rojo, bienvenido. Fíjate la cumbre. Con la amenaza terrorista, hace 15 días la mayor masacre en suelo francés, terrorista y yihadista, y ahí están garantizadas, nunca se sabe y nadie está exento de tener un atentado, pero entonces el gobierno de Zapatero lo que dijo era por miedo simplemente a los antisistema. Bueno, es decir, son dos países distintos, producen envidia, las cosas como son. Nosotros tenemos siempre la sensación de que jugamos en la misma liga y quizás sí, pero estos son el Barcelona y nosotros el Eibar, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, tampoco, bueno, que me perdone el Eibar. Que está ganando mucho el Barça, yo no haría eso. Que me perdone el Eibar. En cualquier caso, es decir, tampoco, vamos a ver, va a ser muy amplia, la cumbre va a ser muy amplia en protocolo, muy amplia en formas y escasa en sustancia, por una razón objetiva. Es decir, los pobres de la tierra, sobre todo los países pobres, no van a aceptar, algunos como China, que no es pobre, pero que es medio pobre, no van a aceptar ningún condicionante que frene su crecimiento económico. Y aprovechando lo que decía Ricardo, yo no estoy en las tesis de Ricardo, que es partidario de que sean los conejos de Indias los que gestionen el laboratorio. Yo creo que entre una cosa y la otra hay matices. A ver, Víctor Arribas, muy bienvenido. Buenas. Pues no creo tampoco en las teorías, digamos, incontestables. No lo creo, ni en un sentido, ni en el de los negacionistas, ni en el de aquellos que defienden que el cambio climático es algo que se puede corregir con el comportamiento del hombre. La naturaleza es grandiosa y yo no creo que con el comportamiento del hombre en un sentido o en otro se puedan cambiar las grandes decisiones de la naturaleza. Esa es mi opinión. Y en relación a los incidentes en París, pues mira, se ha prohibido el derecho de manifestación, que es uno de los derechos universales contemplados en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, y se ha prohibido para evitar que haya atentados y para evitar que haya víctimas mortales en más atentados como los de hace una semana. Esto entra en el debate de la libertad versus seguridad, ¿no? Sí. Y al margen de los antisistema que están ya montando el lío en París... No, las imágenes de ayer son en Francia tremendas. No protesta nadie. Y quiero que sepan ustedes que el presidente Hollande, pero también el primer ministro Valls, han reaccionado con indignación ante los disturbios que vivieron ayer en París, porque no respetaron ni siquiera, decían, a las víctimas del terrorismo, el dolor de las víctimas en esa plaza de la República, esos furibundos que no sé si viajan de país en país, pero desde luego son violentos, lo han visto ustedes, casi 300 detenciones de toda esta gente. Y con una cuestión encima, vean ustedes porque el propio Mariano Rajoy decía, hay quien dice, no, es que a ver si le va a dar esquinazo a Hollande porque quiere rehuir del debate de la lucha contra el terrorismo. Quiero que vean lo que decía el propio presidente del Gobierno ayer, que también tuvo lugar una cumbre de la Unión Europea, donde se ha saldado también con importantes consecuencias de apoyo a Turquía, en concreto 3.000 millones por parte de la Unión Europea de ayuda, porque Turquía casi acoge a 3 millones, que se dice pronto, de refugiados, 2.900.000 refugiados son los que se encuentran de Siria, de Irak, en fin, en suelo turco, y con unas condiciones ya después de 10 años bloqueadas con la Unión Europea de reinicio para ver si ingresa finalmente Turquía en la Unión Europea y también que no necesiten visado los ciudadanos de Turquía para viajar por Europa. Vean lo que decía ayer Mariano Rajoy. No, he hablado con Hollande, pero Hollande ha estado muy poco tiempo en la reunión, como saben, porque mañana se inicia la cumbre del cambio climático en París y simplemente nos hemos saludado. Ya había hablado con él por teléfono en su momento y también con el primer ministro Valls, pero hoy no hemos hablado de ese asunto ni de ningún otro. ¿Se aprovechará mañana en París para hablar de ese tema con el presidente Hollande? Pues no tengo prevista ninguna bilateral y me temo que el señor Hollande tampoco. Esas cosas no se hacen así en reuniones del cambio climático, ¿eh? Bueno, pues eso decía Mariano Rajoy, así que quiero preguntaros yo primero por el éxito de convocatoria, porque se ha podido producir esa cumbre. Quiero recordarles lo que decía el entonces ministro del Interior, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando en España se suspendió una minicumbre, porque realmente era de juguete al lado de lo que está viviendo hoy París. Vean lo que decía.
Es cierto sobre todo que hay una campaña electoral que inicia esos días y que las fuerzas de seguridad tienen que proteger lógicamente esa campaña y por tanto ha habido que decidir y hemos decidido aplazarla. Y seguramente mañana habrá quien dice tal, decisión errónea, y uno piensa, bueno, ¿y si la hacemos y al final tenemos un problema de seguridad porque es verdad que tienes que hacer muchas cosas esa misma noche y al día siguiente, pues no podemos volver a repetirlo, no es fácil, ¿no? Luego cambiaron el discurso y María Antonia Trujillo, un mes y pico después, dijo, no, si aquí no había un debate sobre seguridad, simplemente es que no cuadraron las agendas de los invitados a la cumbre y entonces tuvimos que aplazar la cumbre que luego nunca se hizo. Pero en fin, yo quería recordar que en España hemos vivido tristemente episodios como estos frente a un París, una Francia que saca adelante una cumbre como esta 15 días después de los atentados. Tengo mis dudas que en España se hubiera anulado o no lo sé, Carmen, una cumbre así. Yo creo que si gobernara el Partido Popular no lo hubiera hecho, porque Mariano Rajoy el otro día demostró que ante otros países de la Unión Europea suspendiendo sus partidos de fútbol, en España se mantenía el partido de fútbol del Barça-Madrid, que además era de alto riesgo interno, pero también de alto riesgo en relación con el yihadismo. Era un Madrid-Barça. Eso es lo primero. Madrid-Barça. Y la seguridad no estaba fiada a los Mossos de Escuadra con los que se tiene que coordinar las fuerzas. Bien, pero en cualquier caso yo creo que se demostró que el presidente del gobierno fue a ese partido y con la misma, yo creo que seguridad con la que se ha hecho en este momento en París esa cumbre de jefes de Estado, se hizo en Madrid. Por lo tanto, no se hubiera aplicado el mismo criterio. Y luego, en relación con lo que ha dicho antes Ricardo, le quiero recordar que el gobierno de España tiene una estrategia para la lucha contra el cambio climático que empezó en el 2007, se prolongó hasta el 12 y se ha vuelto a prolongar hasta el 2020. Lo que está claro es una cosa que yo creo que los telespectadores tienen que entender y comprenden perfectamente. Los gobiernos funcionan con un plazo muy corto. Los gobiernos en general, de todos los partidos políticos, que son los 4 años o los 8 años que está ese partido en el gobierno. El cambio climático es un cambio a largo plazo, que aunque es verdad que se ha intensificado por las emisiones de gases del efecto invernadero de una forma importante el impacto sobre el clima, y eso es lo que están diciendo en este momento todos los meteorólogos, pero hace 40 o 20 o 30 años, cuando empezamos a estudiar y a hablar del medio ambiente en nuestro país y en todo el mundo, las previsiones eran que esos cambios iban a ser muchísimo más largos. Pero yo creo que es un éxito que, sobre todo, la oportunidad del Papa al hacer su encíclica sobre este tema y que todos los jefes de Estado estén en este momento discutiéndolo. Ahora, lo que no puede ser es que los países más desarrollados, como Estados Unidos, o los países más desarrollados en algunos aspectos, lo que más energía consumen y más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, no se comprometan y lo tengamos que hacer otros en detrimento de nuestro desarrollo. Yo creo que hay que ir a que todos arrimen el hombro y no solamente unos pocos. Bienvenido al club, porque realmente hace muchos años, que una parte de la humanidad y desde luego la izquierda europea en general ha venido, y no digamos solo la izquierda, los demócratas en Estados Unidos, y recordar una campaña de los demócratas a favor del cambio climático, en contra del cambio climático, y esto ya pasó. ¿Os acordáis aquel del vídeo que iba por aquí y le iba diciendo, este tío encima cobra? Era vicepresidente de los Estados Unidos. Y esta persona vino a Europa a contarnos la situación. Si venía en avión privado, que consumía mucho más, mucho más combustible que el avión. No solo eso, y la mayor enmienda de su discurso. Cuando resulta que ahora estos señores aceptan ese discurso. Y yo, bienvenidos seáis al discurso muy bien. Antes erais negacionistas, ahora ya estáis a favor, no pasa nada. La protección del medio ambiente y la seguridad, hombre, por supuesto que la hemos defendido siempre. Claro, no os vais a cargar el medio ambiente. Por supuesto, lo que pasa es que no nos hemos puesto ni etiquetas, ni hemos ido por delante de la manifestación, sino que lo hemos hecho con gestos. ¿Sabe, Ricardo, quién presentó la mayor enmienda? Solo quiero decir una cosa. La mayor enmienda a esa lucha contra el cambio climático por parte de los demócratas. El gobierno de Clinton, con Al Gore como vicepresidente, cuando se negó a firmar el protocolo de Kioto, que no lo firmó. Esa fue la mayor enmienda a su propia lucha contra el cambio climático. Y a partir de ahí mucho a favor. Y a partir de ahí resultó bastante increíble esa posición. No pasa nada, porque y Rajoy ha rectificado. A los que tantos años han venido diciendo que esto se iba a la porra y que la Tierra no podía aguantar esto. Y afortunadamente el Papa, este Papa, se ha comprometido desde el minuto 1 con esta causa y ha arrastrado lógicamente a mucha gente. Yo no sé si lees lo que han dicho o escrito otros papas, pero te recomiendo el libro de La Luz del Mundo, de la entrevista a Ratzinger, al Papa Benedicto XVI, donde hay una parte soberbia, precisamente magnífica, sobre todo el cuidado de la tierra y lo que tenemos que hacer. Todos los papas se han ocupado precisamente de esto. Yo, antes de meternos de lleno, si es que nos queremos meter en la cumbre del clima, yo sí hablaría de la seguridad. Sí.
Yo no tengo la capacidad de decir, no, el PP hubiera celebrado la cumbre o no lo hubiera celebrado, no lo sé. Pero quien te da los informes son los Mossos d'Esquadra. Entonces había unas elecciones catalanas en las que, recuerdo, había partidos a los que se les esperaba con afán, vamos, con actitud matonista, ¿no?, de matonismo, para canearles. Es decir, la situación era bastante complicada en Cataluña a nivel de seguridad. Si además eso les señala una cumbre, en ese momento yo creo que el gobierno y Alfredo Pérez Rubalcaba lo que hizo fue hablar con los Mossos d'Esquadra, que son los que tienen los que cubren ese tipo de seguridad y los que se ocupan, y ver que no había posibilidades. Bueno, no me parece que es un estado, no me parece una cosa caprichosa. España tiene lugares fallidos en la garantía de la seguridad. No, es que me parece un mensaje. No tiene lugares fallidos. De hecho, se montó no tiene lugares fallidos. Escándalo, pero tiene la primera vez que se anulaba una debería cumbre tener una coordinación que en ese momento, si funcionó, seguramente le dijeron, oye, no damos abasto, o vieron que no funcionaba. Claro, y en todo caso, la comparación con el partido en el Bernabéu no tiene nada que ver con una campaña catalana en todos los municipios y en todos con actos. Eso es muy, muy complicado. Y aparte, el otro día, solo en Policía Nacional, comparado con el último Madrid-Barça que hubo, fueron 300 agentes de Policía Nacional en el anterior. En este, 1.000, más 1.500 vigilantes que pagó el Santiago Bernabéu, vamos, el Real Madrid, más la Policía Municipal. Y era un punto solo. Un punto en la geografía española. Imagínate en toda Cataluña. Pero reconocerás no me parece justo. Que fue una aceptación por parte de Rubalcaba, con los elementos que fuera, de que no eran capaces de garantizar la seguridad en aquel momento. Por eso lo suspendieron. Pero ¿y qué hubiera hecho? ¿Relevar al jefe de los Mossos y decir yo lo asumo? No, pero es que años después pudimos ver una cosa vergonzosa, que es un parlamento, el Parlamento catalán, sitiado, donde tenían que sacar en helicóptero a los parlamentarios porque no había manera de controlar no funcionaban muy bien las fuerzas de seguridad entonces. No fue tan descabellado, ¿no? Es un déficit enorme. Bueno, claro. Del gobierno catalán. Pero que estamos hablando de España y de un rincón de España, que es Barcelona, que menuda ciudad, no de Zambia. Pero déjame dar cuenta de la operación antiyihadista, hablando de seguridad, porque se ha detenido aquí a 2 personas por intentar captar a 10 mujeres para enviarlas a Afganistán, y una detenida tenía la maleta lista precisamente para unirse al Estado Islámico. Quiero que escuchen al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La joven de Granollers, debemos decir, que ha tenido un proceso de radicalización rápido. De hecho, tenía preparada ya la maleta para desplazarse, al parecer, a Afganistán, para integrarse en la yihad. Fijaros, luego vemos lo que puede pasar y parece que lo vemos muy lejos, ¿no? El atentado de París, lo que ha ocurrido allí, los yihadistas de aquí, gracias a la pericia y al buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que realmente los españoles en eso somos muy buenos y tenemos que estar orgullosos, pues nuevas detenciones. Quiero dar la bienvenida ya a Manuel Mostaza, que es director de operaciones de Sigma 2, en una mañana apasionante. Víctor nos relataba esa panoplia, ese abanico de encuestas. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Isabel. Donde la tuya es la de Sigma 2 del Mundo. Ciudadanos adelanta al Partido Socialista, cuidado, y se queda solo a 4 puntos del Partido Popular. Menudo escenario. Sí, luego lo comentaremos, imagino, pero efectivamente esta encuesta que publica hoy El Mundo Nuestra, con un campo realizado la semana pasada, viene a confirmar una tendencia que a nosotros nos viene saliendo ya, pues también la que sacó Mediaset hace unos días, con un Ciudadanos claramente emergiendo, que ya le pisaba los talones al Partido Socialista y que ahora lo supera con un Partido Popular que, como dijo Víctor al inicio, todas las encuestas hay un consenso en el que es el partido que va a ganar las elecciones, ¿no? Yo creo que la duda sigue estando en la medalla de plata, ¿no? ¿Quién va a quedar segundo a día de hoy, al menos? Y quiero que vean de qué forma y manera interpreta cada partido el resultado de las encuestas. Es verdaderamente curioso. Esto es como cuando pasan ya las elecciones y todo el mundo dice que ha ganado. Claro, al final gobierna uno, y el que gana es el que gobierna. Porque en España ya saben que hay pactos de todos los que han perdido para quien ha ganado las elecciones se quede fuera. Pero a día de hoy, que los 4 principales contendientes en la Moncloa, en la carrera de la Moncloa, todos se ven como estamos ganando, fíjense. Nosotros queremos que gobierne en España quien quieran los españoles, no quien quieran los partidos políticos en acuerdos que luego se hagan en los despachos cerrados. Esa es la transparencia. Esa es la transparencia. Quedan 21 días. Ir preparando el terreno
para que el día 20 lo que salga de las urnas sea un adiós Mariano, hola Pedro. No podríamos soportar 4 años más de gobiernos de Mariano Rajoy. 4 años más de un gobierno que ha gobernado en contra de la inmensa mayoría de la gente de este país. Nosotros, es verdad, nos dicen, no tienen ustedes experiencia gobernando, ni saqueando tampoco. No la tenemos. ¿Sabéis qué? Yo de encuestas algo sé, no me las creo en absoluto. Porque hemos aprendido durante este año y medio a que las encuestas decían una cosa y la calle después decía otra. Yo huelo un aire diferente y es un aire que habéis cosechado quienes habéis mantenido las banderas de Podemos arriba, también en los meses difíciles. Ese aire diferente que yo huelo es el aire de la remontada. O sea, Podemos, que todas las encuestas, no solo la de Sigma 2, Manuel, le da como pinchando. Aquí Podemos ya lo interpreta, por empezar por el último de los partidos, lo da como remontada y que lo que dicen las encuestas no valen para nada. Es curioso además lo que dice el candidato de Podemos, ¿no? Íñigo Errejón, que dice que las encuestas decían una cosa y la gente otra. Yo creo que esto es un error. Las encuestas reflejan lo que los ciudadanos piensan. Las encuestas lo único que hacemos es preguntarle a las personas cuál es su intención de voto de cara a unas elecciones y reflejarlas. No hay una voz de la ciudadanía por un lado y una voz de las encuestas por el otro. Pero en España somos especialmente artistas en lo de mentir, en las encuestas, porque sí se han visto encuestas curiosas. Es decir, Podemos hace un año, sin ir más lejos, era, según una de las empresas, Liza, Metroscopia, que es la que hace las encuestas para el país. Exacto, pues era la primera fuerza política. Quiere decir, alguien está mintiendo, ¿no? En ese momento era la Yo creo que no, efectivamente. Claro. En ese momento, y además había un consenso, Podemos estaba muy arriba en las encuestas. No ha habido luego, o sea, no ha habido desde ese momento elecciones generales para verlo, pero yo creo que la tendencia de Podemos, por ejemplo, ha sido una tendencia clara. Ha ido perdiendo apoyo desde el mes de diciembre del año pasado y se ha quedado casi en la mitad, pero yo no creo que eso signifique que la gente miente. Pero eso hubo significa unas municipales, en las que no fueron primera fuerza política en ningún sitio. Nadie dijo que en las municipales fueran a ser primera fuerza. Yo creo que ninguna de las encuestas principales que se publicaban, digamos que si todos asumimos que el escenario es muy volátil, la volatilidad es precisamente eso, que un partido que tiene un 28 o 29 hace 12 meses ahora puede estar en la mitad. ¿Qué porcentaje veis de indecisos? Es decir, llegados a este punto, estamos a 20 días, justo 20 días, del momento de la votación. ¿Qué porcentaje de indecisos y qué comportamiento vosotros, los expertos, esperáis en los indecisos? ¿Indecisos se deciden? ¿No se deciden? ¿Votan en el colchón? Es más fácil responderte a la primera pregunta, Alfonso, que a la segunda. Vamos a ver. Es una cuarta parte del electorado. Por eso digo, pero hay que matizarlo. ¿Cuántos creéis que hay? Hay que matizarlo por dos aspectos. Uno, no da la sensación de que haya un porcentaje de indecisos muy superior al de otras elecciones, ¿no? Digamos que como estamos en un escenario de hiperpolitización, porque hay 4 partidos, pues da la sensación de que va a haber mucha más participación y muchos más indecisos. Hay un porcentaje de indecisos de en torno al 30%, que cuando se aplica la simpatía, es decir, cuando alguien te dice que no sabe a quién va a votar, pero te dice con qué partido simpatiza, se reduce a en torno a un 11 o un 12%. Ese es el porcentaje, digamos, de indeciso real. ¿Cuál va a ser su comportamiento? Vamos a verlo. Nosotros pensamos que la campaña electoral va a ser muy importante, porque muchos de este porcentaje de estos indecisos, e incluso de personas que ahora tienen claro que van a votar un partido, pero que quizás están dudando, esto yo creo que se va a ver durante la primera y la segunda. ¿Qué aspecto de la campaña electoral? Porque paradójicamente o dolorosamente, yo recuerdo las elecciones catalanas, que hubo varios programas de televisión dedicados en exclusiva a las elecciones catalanas. Y al día siguiente, cuando miramos las audiencias, me parece que era Sálvame, había hecho más audiencia que todos los programas electorales juntos. Sumados. O sea, entonces dices, bueno, los españoles están apasionados por el resultado electoral y la gente a ver a Mamachicho y a su prima. No, pero por eso digo que en realidad no debemos dejarnos llevar por la sensación de que todo el mundo y de que va a haber una participación del 90%. Oye, el otro día dirige a uno, oye, hoy es 18 de julio, y dice, oiga, era tu cumpleaños. Como te lo estoy diciendo, Chico joven, pero vamos a ver, sí que se habla de una participación histórica. Bueno, a día de hoy parece que puede haber una participación más alta de la que hubo la última vez, que fue al final con el censo de residentes ausentes se quedó en casi un 70%, en un 69 con algo. A día de hoy parece que va a haber algo más, pero no parece probable que la participación se vaya a un 85%, un 80%. Pero Víctor, hay una cosa, por ejemplo, tendemos a simplificar en la televisión y a sacar las imágenes con los pictogramas y los quesitos, y nos da la sensación de que todas las encuestas son comparables. Sin embargo, no es así. Es decir, influye muchísimo en el resultado la metodología, y dentro de la metodología la muestra. Yo me quedaría con la encuesta del ABC porque es la encuesta
que tiene una muestra mayor. Son casi 4.300 encuestas, es un periodo más amplio, por lo tanto es una información un poco más sosegada y no una foto flash, un flash de 2 o 3 días. Y desde luego en esa encuesta lo que dice es que el Partido Popular es la fuerza más votada, sacaría 125 escaños, incluso la de La Razón nos da un poquito más. Estaríamos por encima, 33 escaños por encima del PSOE, 66 por encima de Ciudadanos. Somos el partido que, según los que opinan, dicen el 52% opinan que va a ganar el Partido Popular. Mariano Rajoy, entre su electorado, tiene una alta valoración y yo creo que esos son elementos para creer que nosotros, el Partido Popular, probablemente saque mejores resultados y se lleve un porcentaje importante de ese 22, 23, incluso el 30% en vuestra encuesta, que dice que está todavía en la abstención. Es verdad que en esta campaña electoral los que en este momento están a la abstención son los que al final van a decidir quién gana y casi quién gobierna, porque desde luego yo, en la línea de lo que decía María Dolores de Cospedal, hombre, parecería razonable y sería bueno que gobernara el partido más votado y que el resto de partidos políticos contribuyeran precisamente a esa gobernabilidad. Pero hay en estas encuestas una serie de variables que yo quiero dejar sobre la mesa. La primera es que en las encuestas el porcentaje automáticamente se traduce en escaños y es un error garrafal, porque en nuestro país hay 20 circunscripciones que son muy pequeñitas, que tienen 200.000, 300.000 habitantes, provincias muy pequeñas donde el reparto de escaños es muy pequeño, se reparte en 3 y de los 3 normalmente el partido que gana saca 2 y el partido que pierde saca 1 y eso puede hacer que esos restos beneficien a los partidos más votados que van a ser o pueden ser el Partido Socialista y el Partido Popular o lo han sido tradicionalmente. La segunda variable, la ley de Don es una ley que beneficia a los partidos que tienen más votos frente a los que tienen menos. Lo que quiere decir que un partido que no llegue al 20% de los votos en una circunscripción, me refiero a Ciudadanos o a Podemos, que están en el entorno del 17-18, ¿no van a sacar escaño? No van a sacar escaño. Y lo tercero, se prima el medio rural. Y en el medio rural, Ciudadanos, por ejemplo, está teniendo muchísima contestación en las comunidades autónomas rurales como Castilla-La Mancha, Castilla-León y demás. ¿Por qué? Porque se ha empeñado en quitar las diputaciones y en quitar a los ayuntamientos y la gente del medio rural está muy cabreado. O decir, no hago AVE. Oye, en Talavera de la Reina, donde yo vivo, la gente está muy indignada porque el AVE para nosotros es fundamental para el desarrollo estratégico de la ciudad y Ciudadanos se lo quiere cargar. ¿No será eso lo que en inglés se llama wishful thinking? Que uno quiere que ocurra eso y por lo tanto lo expresa, porque las encuestas de hoy... Es la interpretación que hago. Yo he escuchado esta mañana, he hablado esta mañana con Michavila y Michavila es la primera vez que le oigo dar unas cifras, llegó a decirme que el PSOE podía salir como primera fuerza, es decir, que no lo descartan, es GAT. No aparece en sus encuestas. Y a Ciudadanos hoy, en 2 de las encuestas que se publican, aparece de segundo partido. Pero Alfonso, no es lo mismo una muestra. Es decir, que a lo mejor... Pero Alfonso, una muestra de 4.500 no es lo mismo que una muestra de 1.200 o 1.500. Yo preguntaría a Manuel, porque es obvio que estas casas de encuestas evalúan todas estas cosas que dices. Sería absurdo, en mi opinión, que no tuvieran en cuenta eso. Son especialistas, no solamente están haciendo encuestas y poniendo, sino que la evalúan. ¿Son totalmente comparables los resultados? No. Vale, para mí la pregunta en este caso es, ¿cómo veis? Es que se rompe la dinámica en estas elecciones de derecha e izquierda. Esto es una cosa realmente que es un cambio fundamental. Antes era derecha e izquierda, yo voto izquierda, yo voto... Y en la dinámica del famoso bipartidismo no es tal bipartidismo, es en todo caso 2 fuerzas que se identifican con 2 ideologías, derecha e izquierda. Entonces lo que va a cambiar será esto, derecha e izquierda. Y termino, España sigue pronunciándose como un partido, como una población de centro-izquierda, si se identifica con estos 3 elementos. Derecha e izquierda ya no existe, parece ser esto, y por otra parte la población sigue decantándose por una idea, digamos, de centro-izquierda. A ver, yo creo que son muy interesantes todas las aportaciones, pero hay que matizarlo, ¿no? Digamos, España los españoles se ubican mayoritariamente en el centro, un poco escorados a la izquierda, pero mayoritariamente en el centro, y yo creo que esto no significa ni que la izquierda o la derecha vayan a desaparecer. Es verdad que hay 2 partidos nuevos que están jugando a otra clave, que es la clave de lo nuevo frente a lo viejo, pero no hay que olvidar que el partido que sigue apareciendo primero en las encuestas es un partido, digamos, de los clásicos, y que el Partido Socialista, que es otro partido de los clásicos, está entre segundo y tercero, ¿no? Depende de la encuesta. Luego, respecto a lo que comentaba Carmen, vamos a ver, es evidente que las muestras
no tiene el mismo margen de error una encuesta que tiene una muestra de 1.000 que una que tiene uno de 4.000, pero ese no es el único factor importante. También hay que fijarse cuándo se ha hecho la encuesta, cuándo se han hecho las preguntas. Digamos que en un escenario de muy alta volatilidad, porque nosotros lo vemos día a día, cómo los márgenes se van ajustando, van subiendo, van bajando, hombre, pues no das la misma información una encuesta con un trabajo de campo hecho hace 4 días que una encuesta con un trabajo de campo que se empezó a hacer hace 25 días. Y una pregunta, Manuel, los debates en esta campaña, ¿cuál va a ser su papel? Hoy vamos a estrenar aquí el primer debate, además por internet, lo organiza el diario El País, en 3 de televisión lo van a poder ver todos nuestros telespectadores, lo va a conducir el programa Alfredo Urdaci, con Carlos Cuesta, conmigo, pero lo importante es que se va a ver ese debate a 3, no va a estar Mariano Rajoy, que estará en otra televisión concediendo una entrevista. El papel de los debates en esta campaña electoral, ¿qué puede jugar, qué puede mover a la hora de que los ciudadanos depositen su voto? Las sensaciones que van a ser importantes, pero yo insisto, los debates influyen en el resultado electoral, influyen, como influyen las encuestas, como influyen las conversaciones con nuestros amigos, como influye la lectura de la prensa o como influye ver la televisión en un programa informativo. Yo creo que en función de lo que pase hoy, vamos a ver también cuál es la reacción del electorado, ¿no? Si hay premio o castigo al presidente del gobierno por no haber acudido a este primer debate, qué pasa la semana que viene. Yo creo que va a haber una suma de muchas pequeñas cosas que vamos a poder ir viendo día a día cómo van evolucionando. ¿Pero qué grado de influencia? Porque yo vi el otro día el cara a cara que hacen Pablo Iglesias y Rivera. Con Rivera. Y daba igual lo que dijese, sobre todo en el caso de Pablo Iglesias, daba igual porque le preguntaban ¿qué propuestas tiene usted económicas? No tenía ninguna. O sea, ninguna, si lo escuchas no tiene ninguna. O la cursilada que dijeran de Kant, es decir, recomendar a la gente que lea Kant. Vamos a verlo de Kant. No, pero oye, cursilada. Y la gente le aplaudía exactamente igual. Espera, che, cuidado. Pero podía haber dicho, oye, podía haber recomendado cine en blanco y negro, Cazaco, subtitulado, y la habían aplaudido. Cursilada no, estamos en una universidad. ¿Cómo que es uno de ellos es profesor total? No, profesor universitario, el profesor Iglesias, que además no sé si es honoris de algo, que le han nombrado. Sí, la Complutense. En la Complutense. Y miren que no sabe ni la obra de Kant. A mí esto me choca, sinceramente. Pero era profesor asociado de 3 horas a la semana. Bueno, sí, pero le han hecho... No le han dado un puesto de... ¿Qué es lo que le han nombrado a Iglesias en la Universidad Complutense? ¿Doctor honoris causa? Pues para ser... no sé lo hizo Carrillo. Hombre... Bueno, algo le hicieron. Ahora lo vemos, pero vamos a ver el profesor Iglesias, las lagunas que tiene para profesor, vamos. Normal. La cursilada. No sé, yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. ¿No hay título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Tratándose de ti, sin lugar a dudas, la ética de la razón pura. La ética va a ser que no, pero oye, ¿cómo es esto de Rivera también diciendo que es un referente para juristas? No, eso no lo es. ¿Y que no lo ha leído? Si no se quiere tirar pero la pastilla, jurista, ¿no? Hubiera sido muy fácil decir, mire usted, yo hice filosofía cuando hice BUP. La crítica a la razón pura. Y era la crítica de la razón pura, además lo siento por los que se la han tenido que leer. Si no lo leíamos pues en ya el está. bachillerato. No, pero te hacías la reseña, pero entraba en el temario. Igual punto. que no leíamos a Descartes, igual que no... Mira. Y hay que ser humilde. Oye, tan humilde como que luego vas y echas una carrera de carricoches o tocas la guitarra, pues eso forma parte de la humildad. Oiga, mire usted, yo lo he leído en el instituto cuando me obligaban en el temario y era la crítica a la razón pura, punto. Más allá que diga la ética, no sé, un lapsus lo tiene cualquiera y yo seguro que algún día meto la pata. Pero es que yo no soy profesora honoris causa. El debate es impostado. El debate es impostado porque el tema sobre el que trataban en ese momento... ¿Y es un referente para los juristas? No, porque era la necesidad de que en las materias escolares no se suprima la filosofía. Claro. ¿Os acordáis aquel debate que hubo? Bueno, no os acordáis, en el franquismo hay un debate sobre la gimnasia y el latín. No sé si os acordáis de aquello. Sí. Y cuando el León de Fuengirola dice que habría que hacer más gimnasia y menos latín, él era de Cabra. El que le replica, que no recuerdo el nombre, le dice, oiga, mire, pues gracias al latín a usted le llaman agabrense porque es de Cabra y no otra cosa, ¿me entiendes? Ese debate son las cortes franquistas. ¿Sabéis cuál era la otra cosa? Ahora, el pretender ellos dos, y sobre todo en el caso de Iglesias, que la gente se ponga a leer a Kant, mira, es de un curso tremendo. En el bachillerato, yo hice el antiguo, si estudiabas
quién era Descartes, estudiaba los estoicos y tal, Y en pero el- de, y en el BUP. de leernos a Descartes, nanay del Paraguay. Nanay del Paraguay. Ya, pero lo que han demostrado los dos es a una falta de solvencia intelectual No, enorme, una falta de humildad enorme Rivera al lo no reconoce. decir tal. Y yo Pero creo yo que no si le digo. rascas, Pero el debate en la Rivera universidad, es un chico Carmen. muy guapo que habla muy bien. No, y pero lo hace rascas bien. por debajo y no tiene ni experiencia política, ni experiencia de gestión, ni experiencia de trabajo, no tiene ninguna Rajoy experiencia. no se le conoce ¿no? ninguna El debate- ley que haya hecho después de Ricardo, pasar por 5 ministerios. El debate O sea, en la que no universidad hablemos no tiene de las mayor personas, repercusión. No tiene mayor No repercusión. tiene repercusión. Se ha quedado ahí, no ha llegado a la mayor parte de los Yo estoy con ciudadanos. Víctor, ¿eh? Se ha quedado en el ámbito universitario. Me parece muy bien que lo hagan, ¿eh? Pero es un debate en el que, como dice Alfonso, está todo absolutamente impostado. Es la pose lo que se busca. Es un debate de dos candidatos remangados con la camisa blanca, dando muy poca, digamos, Solvencia. muy poca esencia de sus ideas, Si tú eras de lo que mensajes piensan hacer. agradables para Es los todo estudiantes. imagen. Ustedes tienen que decir Los quién debates manda. se hacen en televisión y deberían estar regulados por ley. Y los candidatos deberían estar obligados por ley a ir a la televisión, que es donde se hace. Pero, por Pero, ejemplo, al final lo que hacen es yo echar quiero- partidas de yo quiero ping-pong y preguntaros- demostrar lo humanos que pero son. quiero Lo digo preguntaros- porque Sí, sí. hemos visto a Pedro Sánchez, pero no retiréis del aparato que veremos también a Mariano Rajoy. Y además ganar. Pero ¿y Al la futbolín. ausencia, Al la ausencia en futbolín. los debates cuenta? Le preguntaba Manuel Mostaza. Esta noche no va a estar en este debate que vamos a nosotros a emitir desde 13, pero va a estar en una entrevista. ¿Cuenta más para un candidato estar en una entrevista él solo con la presencia en una televisión que estar en un debate a 3? A la hora de medir eso los equipos, está claro que el equipo de campaña de Mariano Rajoy ha decidido que eso tiene más, llega más, supongo, que estar dividiendo su tiempo o peleándose con otros 3 candidatos. Y por cierto, el país no ha admitido que fuera Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora os preguntaré si los medios tenemos que imponer quién viene o no. Os lo pregunto. A ver, Manuel, ¿las ausencias cuentan? Vamos a ver, yo creo que depende, ¿no? Es todavía pronto para saberlo. En el caso de esta noche, es verdad que el presidente compensa su ausencia ahí con una entrevista en directo, en un informativo muy visto, y es verdad que esto también a él le puede beneficiar, porque va a tener, digamos, un tipo de público en exclusiva para él, ¿no? El otro es un debate que se hace en un medio de comunicación, que es un periódico digital, que luego vais a retransmitir algunas televisiones. Yo creo que es pronto. Vamos a ver cuál es el resultado, qué Yo creo que cifras de algunas no, audiencia que da. una. Va a ser 13 La van a poder ver en duelo- esta el única duelo- que lo va a el duelo tiene un retransmitir. enorme Sí. atractivo televisivo, el duelo. Es decir, y lo ves incluso en los deportes. O sea, ¿qué deportes tienen éxito en televisión y cuáles no? El tenis lo tiene con lo coñazo que es, porque hay un duelo entre dos personas. Y el debate en la entrevista tiene mucho menos atractivo que el duelo entre dos. Es decir, que aunque tiene mucho mejor televisión, mucho mejor caballo esta noche Rajoy, el que no haya duelo le quita atractivo. Alfonso, el 11 duelo... contra 11 es el fútbol y el tiene duelo- más audiencia que nada. porque hay O sea, duelo, que perdóname. porque hay duelo. Pero es la rivalidad. Isabel, el duelo importante, en mi opinión, es Sánchez-Rajoy. Este sí me parece, y lo va a ver. Y Sí, lo va a ver menos. ese por va a tanto, verlo. Y lo va a ver. Claro, y yo creo además, que este sí es un duelo importante, pero no por lo que, porque realmente es que Sánchez se examina, es decir, es el nuevo, y Rajoy es muy bueno en el debate. Por tanto, ahí Sánchez es una asignatura muy difícil Mira, para él. ese debate también lo vamos a ofrecer Sánchez fue el nosotros que le aquí en directo. preguntaron qué ministerio Entonces, quitaría usted y dijo el de defensa. Me Pues parece, sí, el de me defensa, parece- defensa. ¿Y el mismo? me parece interesantísimo ese debate. Ese debate Después- lo verán en 13 después- Televisión, Rajoy Sánchez, en directo, así que no este se es lo muy pueden importante perder. y se verá aquí. Sí. Y la otra cuestión, yo creo que sí que cotiza en contra de Rajoy enviar a su vicepresidenta. Afortunadamente para él, el medio de comunicación ha dicho no lo queremos así, ese formato, porque si no, realmente Soraya iba a tener un problema. ¿Por qué? Es que los tres, hombre, por Dios. Pero es que, ¿el es que PP tiene es- equipo, es tan como decía obvio. Soraya, o no? pero ¿O es esa tan de obvio. Santa María? Bueno, pero es ¿O tan hay obvio. que pueden decir, o vienes tú o Pero pongo vamos a bola ver, negra? bueno, Oiga, desde perdón, luego, yo no sé- decidiré quién va a cada yo no sé sitio, lo que ¿o habría. no? No sé, yo ¿O creo que no? el medio tiene la capacidad de decir, Sí, yo yo he invitado a este señor yo he dicho a los y en mi cuatro- invitación pone yo he don dicho Mariano a los Rajoy cuatro. Brey. Si Y no además- viene don Mariano Rajoy... Y además, pero yo creo que habría sido muy bueno para los tres, para los otros tres partidos que hubiera ido Soraya, porque verdaderamente los 5, 6, 7 primeros minutos se habrían dedicado a sacudir a Soraya y al presidente Bueno, diciendo, lo harán señores, igual, ¿eh? ¿cómo viene usted Yo creo aquí? que no. Etcétera. Yo El creo que presidente- eso es una buena noticia para el PP, que efectivamente no le han dicho. Y por tanto, yo creo que no. las tres personas, lo que sí es obvio es que los electorados
postulados de cada uno, porque estos debates van a afirmar al electorado. Yo creo realmente que estos debates en general no cambian el electorado, salvo que sea realmente un naufragio total el de uno de ellos. De pronto el naufraga total y la gente dice, a este ya es que no le voto nunca, porque vaya malo que es. Por tanto, ahí sí que se juega el que lo haga muy mal, muy mal, muy mal. Pero supongo que los asesores les han dicho, oye, tú conserva, tú vete a firmar tu electorado y déjate de historias, de meterte en líos, etcétera. Por tanto, el del debate yo no espero mucho en el sentido porque van a ser muy conservadores. Rajoy se equivoca no yendo al debate de esta noche en El País, se equivoca porque da argumentos a los demás y su silla ausente yo creo que es un efecto demoledor, pero El País se equivoca gravemente no aceptando que vaya la vicepresidenta. O sea, es un veto, eso es un veto. Y vetar a un candidato igual que lo son los demás. Ella es la número 2 del Partido Popular que gobierna por Madrid. Oye, no creo yo que baje el nivel en eso. Es el candidato y eso es un veto. Oye, yo creo que Rajoy no se equivoca. Vamos a ver, Rajoy es el presidente del gobierno. Rajoy esta noche, hoy está en París en la cumbre del cambio climático, es decir, que él tiene que seguir gobernando. Rajoy va a debatir con el líder de la oposición, que es el señor Sánchez, y Rajoy lo va a hacer en un formato en el cual toda la asociación de prensa organiza un debate. Es decir, en este momento el volumen de ofertas de debates a realizar en televisiones, por asociaciones, por tal, es tan grande que yo creo que es frivolizar los debates. Un debate debe ser... ¿Cuánto se hace en Estados Unidos? Y luego otra cosa, un presidente de gobierno, yo creo que nunca jamás en la historia de la democracia de nuestro país ha debatido con líderes que no tienen representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Bueno, pero también están pasando cosas que cambian todo. Pero dejadme preguntaros por el éxito mundial, sin precedentes, de esa manifestación del no a la guerra de este fin de semana de la izquierda. Quiero que veamos quiénes fueron. Me parece a mí que tanto éxito como esa cumbre de la paz, o algo así le llamó Pablo Iglesias a la especie de órgano paralelo para ir con flores, como salió en la entrevista el general Rodríguez diciendo que las bombas de la izquierda son de auxilio. Eso es lo que ha dicho el general Rodríguez, que fue el GEMAT de español. Bueno, pues vean ustedes esa manifestación, que no tuvo ni, por cierto, el apoyo del Partido Socialista ni de Izquierda Unida, que la lideró el partido de Pablo Iglesias, Podemos, y sus máximos representantes fueron Kichi y Teresa Rodríguez, la pareja andaluza de moda. Vamos a ver lo que decían. Después de la guerra de Irak, la estrategia de bombardeo no ha solucionado absolutamente nada en Oriente Medio y en Oriente Próximo. La guerra, además de ilegítima, es ineficaz, no vale para nada, ¿no? Por eso nosotros decimos que en nuestro nombre se pueden tomar otro tipo de actuaciones. ¿Cuáles son las soluciones? Desde luego no es generar odio, ¿no? No se paran las bombas con más bombas, no se para el terror con más terror, no se apaga el fuego con más fuego. El terrorismo ha crecido en parte por el enorme avispero en el que hemos convertido Oriente Próximo. Hay que buscar otro tipo de soluciones, estamos diciendo, cortar las vías de financiación. Para empezar, lo que hay que hacer es dejar de comprarle el petróleo y dejar de venderle armas. Gran solución contra la guerra. Yo creo que además... perdona que te corrija, querida directora. Corrígeme todo lo que quieras. Gracias. La izquierda. Para eso estamos. La izquierda no ha estado ahí. O sea, ha habido una parte muy minoritaria de la izquierda. En el caso de Irak, naturalmente, el PSOE sí estuvo, pero vamos, hoy por hoy, aquí está un gran experto demoscópico, hoy por hoy el partido de la izquierda española, lo dicen las encuestas, lo dicen los votos, es el PSOE. Entonces, ahí no estaba el PSOE, pues no está la izquierda. Hay una parte de la izquierda que está ahí. Por cierto, sí estuvo el PSOE en Irak, lógicamente, en aquellas manifestaciones, en estas no está. Y así se ve por qué las manifestaciones estas son muy minoritarias. Antes de despedir a Carmen, quiero preguntarle sobre esta manifestación, mini manifestación o mega, según quien lo vea, bueno, porque hay quien decía que eran miles. Era una manifestación sin ningún sentido de ningún tipo, porque yo creo que Mariano Rajoy lo está haciendo muy bien en relación con la lucha contra el yihadismo, está contando con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, incluso con las que no tienen representación parlamentaria como Podemos, que tienen la oportunidad de ir como observador al pacto, y desde luego, como no tenía ningún sentido, ha sido un auténtico fracaso. Bueno, pues Carmen Río Lobos, gracias. Os pregunto a vosotros sobre este no a la guerra. Le pregunto también a Manuel Mostaza qué le parece, si van a rascar mucho con este éxito tan limitado, creo yo, vamos, objetivamente,
de aforo en esta manifestación de este fin de semana del No a la Guerra? Yo creo que la situación en España, como planteaba antes Ricardo, está más matizada que en los años del No a la Guerra de Irak, ¿no? Aquello había una mayoría más clara de no a la guerra. Aquí el rechazo, aun siendo mayoritario, no es tan grande como en aquel momento, y yo creo que todo está muy matizado, ¿no? Los recientes atentados que han ocurrido en París, más la sensación de que hay que acabar con ese fenómeno, pero es verdad que los españoles no están a favor de enviar, de momento, operación militar allí. Lo que está, Manuel, al mismo nivel que entonces es el intento de instrumentalizar esto por parte de una minoría, hay que decirlo, la minoría de extrema izquierda. Ayer domingo costaba trabajo encontrar esta noticia en los periódicos, no salía en ningún sitio. Por supuesto no salían las portadas. Ahí han estado 4 amigos que siguen manteniendo la matraca del no a la guerra cuando primero no hay ninguna guerra y en segundo lugar, como decía Ricardo, hasta la posición de izquierda tradicional, centrista, moderada, que es el Partido Socialista, está exigiendo al gobierno que se pronuncie en el envío de tropas o no. O sea que esto es un absurdo total. Hay un caldo de cultivo en España favorable. Es decir, este es el país donde un ministro de Defensa, y fue el señor Bono, dijo, y no se puso colorado por ella, que él prefería morir que matar. O sea, como los mártires cristianos en el circo romano. Es decir, que para un ministro de Defensa, como poco, tiene que marcar tu trayectoria definitiva. Este es un país donde el líder de la oposición, en aquel momento el líder del PSOE, cuando le hacen la primera gran entrevista y le preguntan qué ministerio suprimiría usted, no dice el de deportes o el de, yo no lo sé, dice defensa. Este es un país que gasta en defenderse, en seguridad, 9 veces menos que Francia. No 1, ni 2, ni 3, 9 veces menos que Francia. Este es un país donde el responsable de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, dijo ayer, y no ha reventado, porque lo normal es que te pegue un estallido el estómago o la rodilla, que él lo que había que hacer es ir a aproximarse al tema del terrorismo islámico con amor. Cierto que Reguina desde esta televisión le propuso que fuera directamente a Raqqa y que le iban a dar amor en forma de cimitarra. Oye, pero... Entonces, este es un país, entonces aquí hay un caldo de cultivo favorable. Aquí puedes decir la pendejada más grande del mundo. A Pablo Iglesias el otro día, cuando le preguntaron por esto en la universidad y le aplaudieron a rabiar, dijo, lo que hay que hacer aquí es mucho análisis. Será análisis de sangre, para que te hagan la transfusión una vez que te hayan cortado. Digo, yo no se me ocurre otro análisis. Pero y eso aquí tiene el aplauso. Este es un país en el que ese tipo de mensaje encuentra una... También es cierto que aquí hay más tontos, que botellines. Bueno, dejadme preguntárselo a Pedro Antonio Sánchez, que es el presidente de la región de Murcia, que está ya con nosotros. Señor Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sobre esta cuestión electoral en la que estamos ahora mismo hablando todos los medios, cuando faltan 20 días, 20, para esas importantísimas elecciones en España, donde se está moviendo el panorama político, y de qué manera, señor Sánchez, ¿usted cómo lo ve? Porque las encuestas hoy hay para todos los gustos. Hay quien dice que empate técnico, hay quien dice que el Ciudadanos da el sorpaso al Partido Socialista y se convierte en segundo, y hay quien dice, desde luego todas dicen, que quien ganaría, eso sí, es el Partido Popular. Bueno, yo creo que con prudencia, pero fijándonos un poco en las tendencias, que creo que siempre decimos lo mismo, pero yo creo que es lo importante, ¿no? La prudencia. Pero efectivamente parece que hay una voluntad claramente mayoritaria de la mayoría de los españoles para votar al Partido Popular, y en estos 20 días, sinceramente, creo que es un tiempo que puede pasar cualquier decisión, cualquier error que también influye determinadamente en este tiempo, van a ser mucho más que 20 días, ¿no? Esa es mi sensación. Pronóstico que puedo hacer yo creo que va a ganar el PP por más diferencia de lo que dicen las encuestas, porque al final vamos a votar con el sentido común, que pensando qué le conviene a España, por lo menos los murcianos, yo lo que siempre digo es que pensemos qué le conviene a la región de Murcia y qué gobierno interesa para la región de Murcia. Y, presidente, vamos a ver, estamos aquí con ese balance en el que, si se cumple lo que vaticinan las encuestas, aunque ganara, usted dice, por más de lo que vaticinan las encuestas el Partido Popular, necesitaría contar con Ciudadanos. Y hasta donde sabemos, Ciudadanos ha dicho que y que ellos no van a dar su apoyo directísimo para formar parte en el gobierno de nadie. Quiero que veamos, no a Albert Rivera, sino al número 1 del cartel por Barcelona, Juan Carlos Girauta. Fíjense lo que decía, pero vamos, hace nada, que el partido
en el que él está, que es el de Albert Rivera, Ciudadanos, que no va a ser vicepresidente con nadie. Ciudadanos sale a ganar las elecciones, y queremos que Albert Rivera sea el presidente del gobierno. Y eso es para lo que trabajamos. ¿Que eso no sucede? Hay una cosa que la puedo asegurar. Si eso no sucede, si resulta que no es Albert Rivera el presidente del gobierno, Ciudadanos no estará en el gobierno. No estaremos en el gobierno de nadie. Albert Rivera no va a ser el vicepresidente de nadie. O sea que, más claro agua, dice Ricardo Martín aquí, presidente. Si difícil es hacer un pronóstico para el día 20, para el día 21 no le digo. Yo creo que, mire, ¿qué ha pasado en Murcia con Ciudadanos? Vamos a hablar de lo que ya conocemos, porque es que el futuro, en Murcia, Ciudadanos facilitó la investidura, mi investidura, porque nosotros nos quedamos a 1000 votos de la mayoría absoluta. A 1000 votos de la mayoría absoluta. Fíjese la diferencia. Era clara la voluntad de los murcianos de quién quería gobernarse. Facilitó la mayoría absoluta, pero al día después, en el 90% de las votaciones del Parlamento Regional, Ciudadanos ha votado lo mismo que PSOE y que Podemos. Y así llevamos... ¿Qué es lo que puede pasar en el gobierno de la nación? Han facilitado su investidura. Pero espera, que es muy interesante, pero por 1000 votos es muy interesante lo que está diciendo el señor Sánchez. Termino mi exposición. Por tanto, si la gente quiere que gane el Partido Popular, lo que tiene que gobierne el Partido Popular, lo que tiene que hacer es votar al Partido Popular. Porque el día después, le digo mi experiencia, es que, por ejemplo, Murcia, hoy, junto a Cataluña, son las dos únicas comunidades autónomas que no tienen clara la aprobación de los presupuestos, que no están votando ya sus presupuestos. Murcia y Cataluña. Cataluña, por motivos todos conocidos. Murcia, porque PSOE, Podemos y Ciudadanos han dilatado y bloqueado la aprobación de los presupuestos. Pero Ciudadanos, lo que uno se pregunta es cómo es posible que le apoye a usted para ser investido presidente y para que gobierne el Partido Popular y luego le deje con esos presupuestos que no pueda ni siquiera plantear unos nuevos presupuestos para la región de Murcia. Porque al final no es la nueva política, porque al final están en precampaña y son capaces de esquinar el interés general de una región donde hay que aprobar un presupuesto que supone 4.100 millones de euros para políticas sociales, para generar empleo público, para la llegada del AVE. Bueno, le puedo enumerar los nuevos presupuestos que son francamente mejores que los de este año y sin embargo vamos a tener que prorrogar los presupuestos de este año porque ya han fijado para la supuesta aprobación, que está por ver, el día 26 de enero. Por tanto, están en estrategia de precampaña. Eso no es nueva política, eso es lo peor de la vieja. Pero, hombre, es un poco prepotente, presidente, que pensar o decir aquí que es que realmente los presupuestos buenos son los suyos. No, o sea, no lo digo yo, no lo digo yo, porque yo no soy ningún iluminado. Yo le digo los presupuestos... No, prepotente, no, ni prepotente. Digo prepotente en el sentido de que usted dice que esos son los buenos presupuestos y hay 3 partidos que opinan lo contrario. Pero habrá que analizarlos, ¿no? Los presupuestos. No son los presupuestos del gobierno. Yo no voy a calificar actitudes como usted. Yo no las voy a calificar. Yo le digo, no son los presupuestos del gobierno, son los presupuestos de la sociedad. ¿Sabe que usted conoce con cuántas organizaciones, colectivos nos hemos reunido en Murcia? No lo conoce. Por eso es atrevido calificar una manifestación. Que si hay 3 partidos que no están de acuerdo con su No es que lo que no han permitido ha sido el debate. Lo prepotente es no permitir el debate. No han permitido el debate y han obligado a retrasar al 26 de enero la votación de esos presupuestos. ¿Pero bajo qué argumento ni siquiera permiten ese debate? Pues porque miren, Murcia, por ejemplo, es la comunidad... ¿Qué está votando la oposición en Murcia? Pues crear, por ejemplo, 10 comisiones de investigación. Y así, y en el calendario parlamentario han fichado, antes de las elecciones, la reunión de comisiones de investigación permanentemente y no han ordenado el debate de los presupuestos. ¿Esto nos puede recordar un poquito a lo que le ocurre a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid y no así a Susana Díaz en Andalucía? Absolutamente. Entonces, ¿qué va a pasar el 21? Pues vamos a pensar, si la gente cree que el Partido Popular es la opción más sensata, de garantía, de resultados, lo que le conviene a España, que vote al PP, porque lo demás, le digo por experiencia propia, no sabemos dónde nos va a llevar. Puede ser que al final tu voto sirva para que gobierne una situación o una coalición que tú nunca habrías votado. Bueno, por ejemplo, usted mencionaba hace unos minutos el asunto del AVE. La postura de Ciudadanos es controvertida y es muy pública. Vean lo que dicen sobre los AVEs, esa red de trenes fantásticos que para sí quisiera cualquiera de nuestros socios europeos, porque somos la segunda potencia en el mundo después de China en desarrollo de AVE. Vamos a verlo. Sé que
Algunos consideran que es mejor prometer rotondas y aeropuertos vacíos, bibliotecas vacías, campos de fútbol de césped artificial en cada pueblo, kilómetros de AVE infrautilizados y subvencionados. Nosotros que pensamos que eso es discutible, como mínimo, pero lo que hay que hacer es crear riqueza para pagar todo eso. Y si no se crea riqueza, no podremos pagar ni aeropuertos, ni aves, ni bibliotecas, ni campos de fútbol. O sea que... Para Murcia hay dos cosas clave en esta legislatura para Murcia. Una es garantizar que el AVE llegue a Murcia, Cartagena y Lorca. Lorca porque nos conecta con Andalucía. Nosotros no tenemos conexión férrea con Andalucía. Es tremendo que Murcia y Andalucía no estemos conectados a día de hoy. Pues eso lo garantizaría el AVE a Murcia, Cartagena y Lorca. Y en segundo lugar, un gran plan hidrológico nacional con un pacto nacional del agua que lleve el agua de donde sobra a donde falta. En ambas cuestiones claves para Murcia, el AVE y el agua, Ciudadanos no se manifiesta, o sea, mantiene una postura de perfil, quiere intentar no molestar a nadie, pero en temas clave para una región hay que hablar claro y por tanto nosotros lo que defendemos es AVE para Murcia, Cartagena y Lorca. De hecho yo hoy vengo aquí a Madrid también porque voy a firmar con la ministra de Fomento un acuerdo esta tarde que va a poner en marcha una inversión de 36 millones de euros para lo que se llama la variante de Camarillas, que es la conexión entre Cartagena y Madrid, mejorarla con una variante que va a dar más rapidez, más seguridad a la conexión férrea para pasajero y mercancía, y eso se firma esta tarde. Pero el AVE es la solución definitiva a la peor comunicación que tiene Murcia, ¿no?, con respecto a otras comunidades. Hoy, a final de año, habrá 30 ciudades españolas conectadas por AVE. Murcia, que es la 7ª ciudad de España, no lo está. Ya no vamos a ser los primeros, pero hay que confiar en alguien que invierta en AVE y no seamos los últimos, ¿no? Víctor. Lo nuevo en las encuestas es la posibilidad de que Ciudadanos adelante al Partido Socialista. La de Sigma 2 lo refleja ya como posible, además creo con 4 puntos de diferencia entre Ciudadanos, que sería segunda fuerza, y el Partido Socialista, que sería tercera. Esto yo creo que cambia muchísimo el panorama, porque aquí ya no hay que especular con que Albert Rivera se plantee o no apoyar a Rajoy. Aquí lo que hay que especular es si Pedro Sánchez apoyaría a Rivera como presidente del gobierno. Esa sería, digamos, el nuevo baile de posibles alianzas, ¿no? Y eso, ¿cómo se contempla desde el Partido Popular? ¿Cómo se observa? Porque, claro, el debate Rajoy-Sánchez es muy interesante y muy importante, pero a lo mejor lo es más Rajoy-Rivera, que son los dos reales candidatos a la presidencia, ¿no? Sin pretender repetirme, pero creo que la idea es... hay una clara mayoría de españoles que apuestan por la estabilidad, que saben que para que se consolide la recuperación y llegue a las familias y sea cada vez más real, necesitamos un gobierno estable, serio, que genere confianza, que culmine el proceso de recuperación que se inició. Y este es el gobierno del PP. Sin embargo, yo entiendo que hay gente que lo ha pasado mal y opta por lo nuevo y por algún experimento o por sensaciones o por una imagen amable o por frases en las que todos estamos de acuerdo porque son de sentido común, pero al final es un experimento y si algo ha funcionado, yo no lo tocaría. Y por eso, al final, si quieres que gobierne el PP y garantizar la estabilidad y los hechos y los resultados, hay que votar al PP. Lo demás no sabemos al final cómo va a acabar. Y le digo la experiencia de Murcia o la experiencia en la Comunidad de Madrid. Al final terminan siendo un tridente de oposición y intentando pinchar la labor del gobierno, creyendo que perjudican al gobierno, pero perjudican a los ciudadanos. Por tanto, PSOE y Ciudadanos, PSOE, con la abstención de Podemos, no sabemos qué va a pasar con los nacionalistas. Todo eso al final es ruido e incertidumbre y retrae la economía. Lo que necesitamos es lo contrario, estabilidad, certeza y seguridad. Un segundo, porque quería yo preguntarle sobre estas imágenes que desde luego desde la semana pasada no se ha hablado de otra cosa. Ya no está en Podemos, Juan Carlos Monedero, pero ese juego sucio, campaña ensuciada o precampaña ensuciada, insinuando que Albert Rivera consume cocaína, consume drogas, y luego ha dicho, no, tenemos que acostumbrarnos al humor negro, porque a mí, de verdad, esto... Me gustaría preguntarle sobre esta cuestión, que en España es un escenario nuevo, ¿no? Ensuciar al adversario político y de qué manera arrastrar su buen nombre. Vamos a verlo. Ayer Rivera le noté, o antes de ayer le noté como sobreexcitado. Sí, lo noté así como eso que a veces te pasa, ¿no? Como que has hecho algo y que estás como muy excitado. Y... No. Yo le veo que se ha quedado corto.
Es que no vamos a ser de tiro largo. Yo creo que cuando dijo Josep Oliu, ¿no? el presidente del Banco Sabadell, dijo, necesitamos un Podemos de derechas. Y dijo Rivera, ¡yo! ¿No? A mí, Pedro Antonio Sánchez, esto me produce de verdad muchísima preocupación por el cambio de las campañas políticas en España. A lo mejor en Venezuela es lo habitual. Impresentable. Incluso han asesorado a gobiernos de Venezuela para que hagan cosas como esta, algunos de los que han sido líderes o son de Podemos, pero esto es muy novedoso. Impresentable, ¿no? Pero impresentable hacerlo, impresentable que a esta hora todavía sus jefes, entre comillas, no hayan salido pidiéndole explicaciones y además dejándolo donde le corresponde, que es aislando esas declaraciones y contundentemente condenándolas, ¿no? Pero a mí, efectivamente esto forma parte de una estrategia, unos hacen un papel y otros otro, se reparten los papeles porque en el fondo la vinculación de este señor a Podemos es innegable, ¿no? Bueno, y además le está haciendo lo único que han dicho sus jefes, entre comillas, claro, como se refiere, sí, es que era, como se refiere el presidente de la región de Murcia, es que era una broma, que esto es humor negro y que en España nos deberíamos acostumbrar a este tipo de humor negro. Pero quería preguntarle sobre algo que excede el humor negro porque la realidad a veces supera la ficción y lo estamos viviendo en Cataluña, ese Artur Mas convertido en Artur Menos, con esas CUP diciéndole que no le aceptan, como que no le van a investir presidente. Quiero que veamos algunas de las cosas que se han dicho ahí en Cataluña por parte de estos antisistema y antitodo de las CUP en Cataluña. Si las elecciones se acaban convocando será porque Juntos por el Sí no ha movido la ficha que la gente demanda que mueva. Un plan de choque, un proceso de ruptura y definitivamente una presidencia que no recaiga en la persona de Artur Mas. Esta situación de inestabilidad política e inseguridad jurídica está poniendo a Cataluña en muchas dificultades. La está aislando del crecimiento posible, la está aislando de una posible salida, una recuperación de la crisis con justicia y sobre todo la está aislando de las leyes y de la Unión Europea. Y Cataluña ahí no tiene salida. Usted mencionaba precisamente la situación de Cataluña sin presupuestos, pero la situación de ingobernabilidad extrema en la que se encuentra en estos momentos esa comunidad autónoma, ¿qué le sugiere, señor Sánchez? Pues me sugiere un ejemplo de lo que nos jugamos todos, ¿no? Porque lo que pasa en Cataluña que es que no hay un gobierno estable, que está generándose intereses políticos nacionalistas de unos cuantos por encima del interés general. Y yo estoy de acuerdo en lo que dice la señora Chacón, la responsable, la portavoz en este caso del PSOE, pero sin embargo en Cataluña, en muchos ayuntamientos, el Partido Socialista Catalán es socio de estos que ahora critica, ¿no? Y lo que han hecho ahí es aislar al PP. Por tanto, lo que yo digo es, hace falta gobiernos sólidos, fuertes, mayorías suficientes, porque al final esto es un lío que nos perjudica a todos. Cataluña, que era el referente de una gran clase media, emprendedora, dinámica, generadora de empleo, de la que todos nos sentíamos orgullosos, hoy es un referente de lo que todos tememos que pase en nuestra región o en nuestro país. Pues el día 20 también hay que pensar en manos de quién dejamos el futuro de nuestro país para que nuestro proyecto de la España de hoy y la España del futuro no tenga ningún riesgo. Bueno, pues déjeme darle las gracias por haber estado y compartido con nosotros estos minutos de esta mañana al presidente de la región de Murcia. Gracias, Pedro Antonio Sánchez. Y también gracias a Manuel Mospaza, director de operaciones de Sigma 2. Seguimos muy atentos, todos pendientes de esas encuestas en esta cita electoral decisiva. Gracias, Manuel. Y nosotros también, cómo no, en Más Claro Agua hemos acogido esta iniciativa desde la semana pasada y les queremos decir a los cristianos refugiados que han tenido que huir del ISIS, fíjense ustedes, del Estado Islámico, de ese terrorismo tan cruel, han tenido que huir, están en campos de refugiados y les vamos a mandar esos mensajitos que simplemente uno se hace un WhatsApp, graba Feliz Navidad en árabe y se lo mandamos para que les hagan un gran vídeo, una felicitación, el calor de todo Occidente. Está ya con nosotros el promotor de esta iniciativa, uno de los promotores, que es José Luis Zatarain, director de comunicación y voluntariado de la Fundación Promoción Social de la Cultura. José Luis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Qué iniciativa tan bonita, una especie de Christmas sonoro que nosotros, los que vivimos en este lado del mundo, les mandamos
a los cristianos que se han refugiado porque han tenido que huir del terrorismo islámico? Qué gran iniciativa. Bueno, es una iniciativa además que recoge en toda su, yo creo, su dimensión la generosidad, vamos, la dignidad de esta gente, ¿no? Es gente que de un día para otro, por mantenerse fiel a sus principios, lo ha tenido que abandonar todo. Cuenta corriente, el trabajo, y de un día para otro se ha encontrado entre el cielo y la tierra. Por mantenerse fiel a sus creencias religiosas, porque les hacían apostatar. Bueno, decían, esta es una mecánica que hace ISIS. Allí donde no se asesina o se tortura, que también de todo hay, la mecánica es que ellos llegan a su casa y les dicen: tenéis 24 horas para convertiros al Islam o huid porque os vamos a matar, ¿no? Y entonces, bueno, es una gente increíble, Isabel, y desde terreno tenemos además pues una percepción, nos lo han hecho saber, ¿no? Que ellos se sienten además muy acompañados por sus hermanos de Occidente, ¿eh? Y esto es algo que y piden un poquito de feliz Navidad, o sea, no piden nada, porque no es una gente maravillosa, pero lo que sí que nosotros hemos recogido el guante y lo que queremos es hacérselo saber. Y entonces hemos pensado para la campaña de la Fundación de Navidad es hacer necesitamos de la ayuda de todas las personas por supuesto, que se adhieran, porque lo que queremos es hacer un audiovisual con miles de felicitaciones y de crismas de Navidad dibujados por niños y ponérselo allí en el campo. Y en Kurdistán vamos a hacerlo llegar, y también a Siria, a través de un contacto estamos trabajando, para que lo constaten, que se sienten acompañados, que estamos con ellos. Que le llegue ese gran vídeo que no nos cuesta nada a nadie, porque no hay que pagar nada. Uno se hace un WhatsApp y dice Eid Milad Majid, y eso es Feliz Navidad en árabe, y se va a montar un gran vídeo para ponérselo y darles calorcito, ¿no? No es calorcito, ¿eh? Ellos realmente necesitan un apoyo, ¿eh? O sea, realmente, sí, o sea, es una gente que está ahora mismo, imagínate, esto es algo que le ocurre a los refugiados, no solo a estos, sino de toda índole, que de un día para otro se encuentran son familias como las nuestras, nos puede pasar a ti o a mí, y de repente verte abocado a no tener nada. En este caso además es una gente, como hemos dicho, pues especialmente, yo creo que increíble, pero bueno, también podríamos hablar de Zaatri, de otros refugiados. Sí, porque en esta fundación tenéis también, aquí lo hemos hablado alguna vez, José Luis Tatarain, incluso lo más desfavorecido de lo más desfavorecido, ¿no? Trabajáis con refugiados en situación de discapacidad. Sí, y ahí estáis sobre el terreno, en campos de refugiados. En Zaatri, que es el segundo campo de refugiados más grande del mundo, y ahí tenemos la FPSC, somos pequeñitos, pero es la única ONG, no digo las grandes redes, Acción contra el Hambre está, pero son Francia, ¿no? Somos la única ONG española con presencia permanente, y ahí sí que pues damos sillas de ruedas, trabajamos temas de fisioterapia, especialmente con niños discapacitados. Y lo único decir que hemos referido esta campaña por ser Navidad y por tener esa connotación especial, y porque es un motivo de esperanza en estas fechas para toda esta gente del campo de refugiados Virgen María en Bagdad, pero también vamos a hacerlo, intentar llegar también a Kurdistán, cuantos más mejor, ¿de acuerdo? Hay miles de familias en esta situación, y es algo que ellos necesitan mucho, ¿eh? ¿Qué os parece? Vamos a ver, de los que hay de los refugiados, ¿qué quieren? Es decir, ¿qué piden? Pues no me refiero a elementos materiales, es decir, es gente que pide un visado para Estados Unidos, que se les acoja aquí, supongo yo que será de lo que más pidan, porque las posibilidades de retornar a sus hogares son muy pequeñas. Son pequeñas, pero eso es algo que tengo que decir, porque lo puedo constatar, que ellos tienen ese anhelo. Y además yo creo que sería una gran pérdida, porque estos cristianos están allí desde el principio. De la civilización. Y es una riqueza cultural, tanto en ritos como en impresionante, y ellos han contribuido mucho también al tema cultural, a hacer todas esas naciones. Entonces, debido a este drama humanitario sin precedentes, se han visto abocados a salir, digamos, en mala situación. Pero ellos tienen el anhelo de volver. Es muy complicado, pero ellos lo tienen. Y yo creo que yo ya no me puedo meter, pero sería muy deseable que se trabajase por parte de todos en darles esa oportunidad. De diplomacia, perdón. No, iba a preguntar de los que han huido ya hacia Europa, por los Balcanes, por Grecia, intentando llegar a los países centroeuropeos. ¿Hay un porcentaje importante de iraquíes o la mayor parte son sirios? Bueno, lo digo porque la gente identifique también que es el... No solamente es Siria, también Irak. Es cierto que el tema de Siria, nosotros trabajamos con refugiados sirios,
fundamentalmente en Jordania, Líbano, pero el tema de los cristianos por igual, y en tema de Irak. Y no solo de los cristianos, o sea, aquí esta campaña es tal como lo tienen organizado en el gobierno iraquí, porque el nuncio y el patriarca aglutinan en estos campos a los cristianos, pero luego están todos aquellos que se han visto musulmanes, que se han visto nuevamente obligados a huir, también tienen cabida en mezquitas, o sea, que no es un tema, pero también hay un porcentaje muy grande de iraquíes. El conflicto han arrasado la llanura de Nínive y han ocupado gran parte del territorio. Pero fíjense qué iniciativa, a mí es que me encanta este crisma sonoro que podemos enviarlos. Y aquí a mi izquierda están Alfonso y Víctor, que ya se lo han mandado. ¿Quieren que vean? Gracias. Todos los que están pasando por este programa están enviando esa felicitación navideña a los refugiados cristianos. Ahí que están sufriendo, pues haber tenido que dejarlo todo, véanlo. Eid Milad Majid. Eid Milad Majid. Vamos a ir haciendo todos los días. José Luis Tatarain, me recuerda un poquito a la campaña esa del cubo helado, que al final fue viral, y desde Obama hasta tal, hombre, en esto acaba de empezar, es modesta, estamos intentando difundirla y apoyándola todos. Yo simplemente decir que vamos a recoger audiovisuales y crismas hasta el 18 de diciembre, porque luego tenemos que editar el vídeo y lo queremos poner allí el 24 de diciembre. Para que sea una Nochebuena bonita, ¿no? En la que estemos todos. Ricardo lo acaba de hacer. Qué emoción. ¿Ya lo ha hecho? Sí, se te ha adelantado, Esther. Anda, pues yo lo voy a hacer ahora, cuando terminemos. Faltaría más. Pero, y al final, estamos hablando de familias que lo van a poder ver en Nochebuena. En este campo de refugiados de Bagdad, solamente en el de Bagdad, hablamos de 150 familias con niños, abuelas, toda la familia. Porcentaje alto de niños. Pero lo queremos también hacer llegar a Kurdistán a un mayor número porque creemos que para todos ellos esto puede ser un grito de aliento, un aliento para ellos, ¿no? Absolutamente, sí, amén de los que quieran ya colaborar y entren ahí. Y es muy importante que cuanto antes se animen, es muy sencillo, solamente tienen que hacerse el selfie, grabárselo y enviarlo, cuanto antes mejor, porque esto se trata de que prenda ya. Claro, y si solo hacen el selfie, es que no les cuesta nada, esto es como lo del cubo que empezó a correr, y lo mandaremos por Twitter y por todos lados, pero quiero que veamos porque estamos en un momento muy especial con ese viaje tan especial, y valga la redundancia, del Papa Francisco, importantísimo viaje y peligrosísimo viaje que concluye hoy. Vamos a ver algo de lo que ha dicho el Papa. Qualcuno mi può dire, ma mi dica padre, come posso fare io l'artigiano della pace? Primo, non odiare mai. Se uno ti fa il male, cercare di perdonare. Niente odio, molto perdono. Si può amare il nemico? Sì, con l'amore e col perdono voi sarete vincitori. Nada de odio, perdón sí, y con el amor seréis vencedores. Yo creo que es un mensaje importantísimo en ese viaje, como estamos diciendo, donde el Papa Francisco ha estado en la República Centroafricana y concluye hoy precisamente. Hemos llegado al final del programa, gracias a José Luis Tatarain. A esa encuesta que hacemos todos los días. Nosotros quieren que Rajoy gane las elecciones, pues el 76,5% de nuestra audiencia sí que quiere. Gracias por opinar, por estar ahí, y ya lo saben, mañana más Claro Agua Más. Hasta mañana.